¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Compartiendo con Vos. Nos acompaña el psicólogo Roberto Ordóñez. Bienvenido, Roberto, qué gusto tenerte acá en el programa y poder conversar sobre este tema, sobre cómo se construye la ideología de género y qué concepto se podría desarrollar a través de la psicología. ¿Cómo lo entendemos? Bienvenido. Abrazo, mucho gusto. Un abrazo fraterno a todos en sus lugares. Un honor estar acá. El tema es bastante controversial, bastante interesante, porque cada persona va a tener una perspectiva distinta o un enfoque distinto con respecto a lo que vamos a opinar en este espacio. Y me encanta poderlo hacer, porque vamos a tratar de hacerlo desde un enfoque más objetivo, más científico, que desde mi propia perspectiva. La identidad de género es, en términos conceptuales, cómo la persona identifica su propio género. Es decir, puede ser que ella o él se identifique como mujer, o la mujer se identifique como hombre, o se identifique desde una perspectiva neutral. Tiene que ser con mi propio ser. ¿Qué soy? ¿Qué me percibo? ¿Y qué quiero proyectar al mundo? De ahí tenemos, por ejemplo, los conceptos de transgénero, que yo voy a transitar o a transcedir o a transferirme de un género con el que nací o con el que la sociedad me está mostrando que nací, a un género que yo me siento mejor, más bien conmigo mismo. Entonces, la identidad de género es eso. Cómo me identifico, cómo me percibo. Luego tenemos ahí del otro concepto que es la identidad sexual, que tiene que ver ya más con qué sexo me atrae. Si yo puedo ser hombre, pero me atrae otro hombre, o me atrae una mujer, y eso es lo que llamamos heterosexual, homosexual, lesbiana, bisexual, sí. Porque uno es lo que me atrae, que tiene que ver con mi identidad sexual, y lo otro es lo que me identifico, que tiene que ver con mi perspectiva de género. Son conceptos un poquito complejos y que a veces no nos damos el tiempo de aprender o de conocer, porque estamos más ensimismados en el hecho de rechazar, pero rechazamos desde posturas o desde creencias aprendidas. Es decir, por ejemplo, era inconcebible a finales del siglo XVIII pensar que los negros eran humanos, porque nos habían enseñado, el blanco había aprendido que el negro era un objeto de fuerza, alguien que generaba valor económico. O allá por los 1500, 1600, que se le predicara a los indios, porque los indios no tenían alma. Los que tenían alma eran la gente blanca, la gente de Europa. Luego, en los 40, 50, era inconcebible que la mujer pudiera votar. ¿Por qué va a votar la mujer si la mujer solamente tenía, en el pensamiento del hombre, una sola función: reproducirse? Entonces, si te fijas bien, a lo largo del tiempo, la gente ha estado tan ensimismado con sus aprendizajes que se cierra a entender, a comprender y a ver a la otra persona como sujeto de derecho, como un ser con alma. Y desde ese sujeto de derecho no entendemos, sino que en lugar de buscar conceptos, de buscar interpretaciones, nos quedamos con nuestro aprendizaje. Y ahí estoy entendiendo un poco, digamos, cómo conectar a través de los sentimientos de las otras personas. No es necesariamente el rechazo, sino que es tratar de comprender, guiar, educar, orientar. Y dentro de esto, yo siento que en el mundo actual se ha venido normalizando de alguna forma también. Pues algunos pensamientos que no necesariamente están construyendo un ciudadano que pueda estar estable emocionalmente, porque ¿qué sucede con esto del género? Es que hoy me siento mujer, mañana me siento hombre, o de repente pues si se me presenta otra patología y me quiero sentir un dálmata, un perrito, o pues pensé que soy cualquier otro tipo de animalito. Entonces, todo esto me lleva a que la sociedad puede entrar en un mundo donde se está normalizando y más bien se puede estar entrando en una confusión, más que un rechazo a lo que pueda estar creyéndose la otra persona. Creo que de alguna forma, y lo hablo como madre, como cristiana, como católica, cómo venimos y orientamos también dentro de la familia a cómo entendernos como ser humano. Y nosotros mismos somos muy débiles en la carne también, pero de qué manera también vamos encontrándonos a nosotros mismos en una forma sana.
Genial, me encanta eso porque la última frase que dijiste, cómo entendernos como ser humano. Mi hijo se me preguntó, hace unos 3, 4 años, tenía como 8 añitos, me preguntó, papá, ¿qué es esto de lo homosexual, los transexuales, qué es? Entonces yo le dije a mi niño, hijo, esos son etiquetas. Lo importante es entender que hay un humano y que ese humano decide hacer con su vida lo que a él le hace sentir feliz. Se lo dije en ese lenguaje así un poquito complejo, pero me entendió. Y a la fecha él es un preadolescente y él no discrimina, sino que y no etiqueta. Un humano con su enfoque de persona, con su enfoque de derechos, con su decisión. Él se identifica como hombre, a él le gustan las mujeres, él va a tener su novia, él. Lo demás, cada quien se identifica. Y es lo que tenemos que entenderlo, es decir, no se trata de qué es o qué le gusta a la otra persona, sino que es un ser humano. Claro. ¿Y qué me puede afectar a mí, a Roberto Ordóñez? ¿Qué me puede afectar que Juan bese a Pedro o que María se acueste con Ana? A mí no me afecta. Y si a ellos no les afecta, y estamos hablando en términos de la humanización, la personalización. Pero ¿hasta dónde llega el respeto? Porque y recientemente quiero mencionar, por ejemplo, lo que sucedió en las Olimpiadas, en la inauguración de los Juegos Olímpicos, y vemos cómo pues hicieron una parodia y un irrespeto totalmente, digamos, hacia la Santa Cena y, bueno, recreando a través de drag queens y toda una serie, pues, digamos, tan no sé cómo llamarlo realmente, pero muy fuerte. Entonces, de alguna forma, bueno, para las personas que lo estaban recreando era normal y todo bien, pero para otros no lo era y más bien significó un irrespeto a tal grado de que los mismos organizadores tuvieron que después generar una disculpa ante el rechazo de ese tipo de situaciones. Entonces, cuando hablamos, digamos, también de cómo ir creciendo en esa sociedad, decimos, bueno, ¿qué importa si el otro quiere lo otro y quiere, pero hasta dónde entonces se llegan esos respetos también? Genial. Entonces, aquí ya tenemos la mirada donde tiene que estar. ¿Dónde tiene que estar la mirada? Es en las acciones que puedan llevar irrespeto. No hay que normalizar ningún tipo de irrespeto a ninguna de las vías. Y eso es en el tema de la tolerancia, en el tema de la prudencia. Por ejemplo, si yo soy musulmán y vos sos cristiana, no puedo yo identificar y respetar a Jesús, ni vos podés irrespetarme a Mahoma, porque los dos tenemos posturas distintas. Y en el tema de respeto es el foco, no es quién lo hace, es lo que está haciendo. Y lo que está haciendo me irrespeta. Así como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos gente que heterosexual o que tiene su género hombre o mujer y hacen chistes homofóbicos y comienzan a hacer una chiste que ofenden, que denigran, que minimizan, que ridiculizan, que atacan a las personas que no se identifican con su mismo género. Entonces, ahí el respeto tiene que ser en dos vías. Y lo que tenemos que enseñar es a opinar sin irrespetar creencias ni posturas. Ahí hay una línea bien delgada porque cuando se está hablando también del respeto puedo inducir también de alguna forma y no lo vemos necesariamente hoy actualmente en nuestro país, pero sí en el exterior, en Europa por ejemplo, donde la mentalidad muy abierta, ¿verdad? Y esto de abierto te lleva también a que prueben los niños e incluso ya desde muy pequeños se les está hablando de a ver qué te gusta más. ¿Qué te gusta más? Si te gusta más que te toque un niño o te toque una niña y de alguna forma cómo esto puede ser inducido y entonces hasta dónde estamos hablando de ese respeto cuando se está haciendo algo que no necesariamente es incluso lo que quisieran los padres. Hay otros que sí tal vez lo estarán aceptando y normalizando. Pues, el detalle es, los niños no tienen orientación sexual. Los niños son niños. Y como niño hay que respetar su etapa de desarrollo. Ellos deben jugar, ellos deben correr, ellos deben hacer lo que más les gusta. El respeto mayúsculo que se está dando y que nosotros tenemos en el consultorio y que hay estudios que lo evidencian, es por ejemplo cuando los padres dañan a los niños, por ejemplo le dicen a los papás, no llore, los hombres no lloran, o le dicen, párese bien, usted es hombrecito, o le dicen, hable fuerte, usted es hombre, o lo comienzan a hacer bullying, por cómo habla, por cómo se mueve, por cómo camina. E inmediatamente comienzan a decir que el niño está decidiendo una opción de género, cuando a lo mejor lo que podemos estar viendo es un niño que tiene bastante hormonas femeninas y que hay que en su adolescencia comenzar a trabajarlas. Pero no,
la discriminación y el miedo a que mi hijo, a que mi hija desarrolle una opción de género que en la que yo como papá no estoy de acuerdo, me hace ofenderlo, me hace atacarlo. Y eso no es sano. Es ahí donde tenemos los complejos, trauma por apego, tenemos complejos de autoestima. ¿Por qué? Porque, repito, se trata primero de entender, se trata primero de estudiar. Pero como le tenemos miedo a la sociedad, como tenemos miedo a la religión, como tenemos miedo a lo que desconocemos, nos vamos de un solo a atacar al niño sin saber que posiblemente no es eso. Un niño no está en posición de elegir orientación sexual porque el niño lo que hace es jugar. Cuando ya estamos viendo conductas... Y ahí precisamente entonces es que tenemos que tener cuidado, ¿sí, Roberto? Niño, ¿sí? Porque si entonces está un niño, la ingenuidad, entonces son tan viables para deformar en el aspecto de decir, bueno, de un niño puedo hacer cualquier cosa. Entonces, o sea, es decir, irlo construyendo a base de lo que yo quisiera que sea. Exactamente, y ese ha sido uno de los problemas, que construimos al niño basado en lo que yo quiero que el niño sea. Y eso es lo que estoy viendo de alguna forma en el mundo, y lo veo como madre en la exposición. Tenemos un mundo abierto hoy en día por las redes sociales, y creo que incluso hasta los mismos jóvenes que sabían lo que son realmente, por tendencia a la moda, a la influencia, es que estos tienen más seguidores porque se besan entre ellos, es que estos tienen más seguidores porque se visten de mujeres o se maquillan. Es decir, y todo esto está llevando a deformar de alguna forma pues lo que es tu identidad, porque estás creyendo que lo que hace lo otro está bien, entonces porque tenés más influencia. Es decir, hasta dónde pueden ser también manipulables por el mismo mundo que hoy te dice esto es lo que llama la atención. Es que mira, para poder romper cualquier tipo de manipulación, discriminación, violencia, la base es la educación. La base en todo tema es educación, poder formar. Entonces, si queremos nosotros que la sexualidad tenga una base plena, la educación sexual es el tema principal. Y la educación sexual en todas las vías. Educación sexual para la familia, educación sexual para las iglesias, educación sexual en el ámbito escolar. Es decir, la educación sexual es lo que te va a ayudar que no venga un TikTok, que no venga un youtuber y venga a generar pensamientos que a lo mejor no es la identidad del joven y está siendo manipulado, o generar pensamientos un poquito divergentes o de violencias hacia las identidades. Debemos de tener mucho cuidado y sobre todo pues pedirle al Señor que nos oriente como padres. Muchas veces he escuchado que los padres de familia podemos decir, es que no nacimos con un manual, es que nadie viene aprendido, pero sí tenemos un manual, el manual de vida, y pues, o sea, perecemos de conocimiento si no lo leemos, y ahí yo creo que de alguna forma también pues debemos de irnos orientando, porque sí lo tenemos para poder educar, guiar de la mejor manera y con amor en la familia. Vamos a regresar, seguimos conversando, Roberto, quédese conectado a través de la señal de Voz TV.